Buen día, mi nombre es Julia Caterina Rodríguez Valderrama, estudiante de nutrición y dietética de la Universidad de Pamplona, cursando la materia patología clínica, y a continuación voy a hablar sobre los 12 pares craneales y una afección en especial en el nervio 2, en el nervio óptico. Listo. Entonces acá tenemos como introducción que los pares craneales también son llamados nervios craneales, son 12, acá lo observamos en la imagen, que surgen directamente del cerebro y a nivel del tronco encefálico. Se distribuyen en los agujeros del cráneo, en la cabeza, en el cuello, en el tórax, en el abdomen. Los nervios craneales tienen un origen aparente, que es el lugar donde el nervio sale o entra del encéfalo, y el origen real, que es la función que cumple. Las fibras de los pares craneales con función motora son eferentes, es decir, transportan los impulsos nerviosos del sistema nervioso central hacia los músculos o las glándulas. Se originan de grupos celulares que se encuentran en la profundidad del tallo encefálico y son homólogas, o sea, igual, a las células del asta anterior de la médula espinal. La fibra de los pares craneales con función sensitiva o sensorial aferente, es decir, que transportan los impulsos nerviosos desde los receptores u órganos sensoriales hacia el sistema nervioso central, es decir, inverso a lo anterior. Tiene células de origen de los núcleos de primer orden, fuera del tallo encefálico. Por lo general, en los ganglios son los homólogos de la raíz dorsal de los nervios raquídeos. Los núcleos sensitivos del segundo orden se encuentran en el tallo encefálico y en la actualidad la resonancia magnética es quien permite dar la evaluación de estos pares. Entonces tenemos como primer par el olfatorio, que se transmite los impulsos olfatorios, el segundo que es el óptico, transmite impulsos visuales, en el tercero el motor ocular común o oculomotor, que es un músculo oculomotores, el patético o el troclear, que son los músculos oculomotores, el trigémino, que da la sensibilidad de la cara, el motor ocular externo, el facial, el auditivo, el glosofaringeo, el neumogástrico, el espinal o también llamado accesorio, el hipogloso. Entonces vamos primero aquí, es donde se originan en el diencéfalo, mesencéfalo, la protuberancia. Entonces tenemos como el primer nervio o par, el olfatorio, que su tipo de inervación es sensorial, el origen real es el diencéfalo, el núcleo es el núcleo olfatorio anterior, la localización, este se localiza en el foramen olfatorio de la lámina cribosa del etmoides, y la función es que transmite impulsos nerviosos. Aquí observamos una resonancia magnética. Bueno, entonces este nervio, ese es un nervio sensorial, como anteriormente lo dije, no tiene una conexión precortical con el tálamo. Las neuronas receptoras residen en la mucosa olfatoria, que esta está localizada en el techo de la cavidad nasal, y los axones de las neuronas bipolares se extienden a través de la lámina cribosa del etmoides. Acá tenemos la representación A y la representación B. En la A es la parte coronal y la B la parte axial. El nervio 2, nervio óptico, tiene inervación sensorial, es de origen real, su origen real es en el diencéfalo. El núcleo son las células ganglionares de la retina, la localización en el agujero óptico,
La función es que transmite información visual al cerebro. Aquí tenemos una resonancia en la imagen. Entonces, como les comenté, es el responsable de la visión. Eh, el nervio óptico tiene 4 segmentos que pueden ser valorados por la resonancia magnética. Está el intraocular, el orbitario, el canicular y el cistenal. El intraocular, este abandona el globo ocular a través de la lámina cribosa de la esclera. El segmento orbitario se extiende posterior a través de la órbita rodeando la dura madre y el líquido cefalorraquídeo. En el espacio intracoronal, el cual comprende desde el glóbulo ocular hasta el vértice de la órbita, el nervio óptico se encuentra rodeado por grasa intraorbitaria, razón por la cual se evalúa mejor en secuencia de T2 con saturación de grasa. En la T2 son estos en la resonancia magnética que muestra la manera óptica, el líquido, las alteraciones, ese recorrido que pasa por este canal. Se puede observar en la resonancia magnética. El nervio 3 es el nervio oculomotor o nervio ocular común, que tiene de tipo inervación motor parasimpático. Su origen real es en el mesencéfalo. El núcleo es el núcleo olfatorio anterior, la localización es en el foramen olfatorio, en la lámina cribosa del etmoides. Su función es que transmite impulsos olfativos. Entonces, como comenté, este se origina en el mesencéfalo, en lo profundo de los conúculos superiores, y es anterior a la materia gris de la periacutal dorsal al fascículo longitudinal. Este es fácilmente identificable en las resonancias, se identifica fácil. Aquí lo observamos en las flechitas blancas. En el nervio 4 o el nervio troclear, o también llamado nervio patético, tiene tipo de inervación motor. Su origen es en el mesencéfalo. El núcleo es el núcleo troclear. La localización es en la hendidura esfenoidal y su función es que se inerva por el segundo músculo oblicuo superior, el cual deprime, rota lateralmente e interminadamente el glóbulo ocular. Aquí observamos la imagen. Entonces, su núcleo está en el mesencéfalo a nivel de los 2 conúculos inferiores cerca de la línea medial, ¿sí? Nervio quinto es el nervio trigémino. Tiene como función mixta, que es sensitivo motor. Origen real es en el puente o tronco encefálico, o también el puente de Barolio. El núcleo es el principal sensorial, núcleo espinal, núcleo mesencefálico, núcleo motor del trigémino. La localización se ubica en la fisura orbital superior, el agujero redondo y el agujero oval. Y la función es que percibe información sensitiva de la cara e inerva los músculos de la masticación y temporal. Entonces, acá observamos, este nervio es el más grande de los nervios craneales y tiene un componente sensitivo que inerva la cara, las órbitas, las fosas nasales y la cavidad bucal, y un componente motor que inerva los músculos masticatorios. Este nervio tiene 3 segmentos, está el intraaxial, el cisternal y el interdural. En el primero está constituido por 4 núcleos principales que están localizados en el tallo encefálico y se extienden hasta el segmento medial cervical superior. En el segundo, que es el cisternal, emerge lateralmente al puente de Barolio, y discurre anteriormente en la cisterna prepórtica para ingresar a la cavidad de Meckel. Acá
nos indica las flechitas donde está ubicado este. El tercer segmento es el interdural, que en la cavidad de Meckel la rama sensitiva forma un ganglio de Gassel o semilunar, proporcionando tres ramas. La rama V1 o rama olfagmática, que ingresa a la órbita a través de la fisura orbitaria superior para dar origen a las ramas nasociliares, lagrimales y frontales. La V2 o rama maxilar, esta discurre al igual que la anterior por la pared lateral del seno cavernoso y emerge en la base del cráneo a través del agujero redondo. Cruza la fosa petegonlatina, ingresa a la órbita y finalmente al origen, da origen al nervio. Y la rama 3 o la rama mandibular está constituida por fibras motoras que no hacen sinapsis en el ganglio de Gassel y por fibras sensitivas sí lo hacen. Acá, lo que les comentaba. El nervio 6 o el nervio abducens o nervio motor ocular externo. Tiene de tipo inervación motor, origen real, da la margen posterior del puente de Barolio. El núcleo es el núcleo abducens. Localización ubicado en la hendidura esfenoidal. La función es que inerva el músculo recto lateral, el cual abduce el glóbulo ocular. Acá nos lo muestra las flechitas. Entonces, este nervio con componente motor inerva el músculo recto lateral y su núcleo se localiza debajo del piso del cuarto ventrículo de la región dorsal de la protuberancia. Este alcanza el seno cavernoso, siendo el único par que va al interior del mismo. Y por último llega a la fisura orbitaria superior para ingresar junto a la vena olfactámica. En el séptimo par, que tiene nombre nervio facial, tiene de inervación mixto, que es sensorial, motor parasimpático. El origen es en el puente de Barolio. Su núcleo es el núcleo facial, núcleo solitario, núcleo salivar superior o el núcleo lacrimonasal. La localización recurre al canal auditivo interno hasta el canal del fácil y sale por el agujero estilomastoideo. La función es que lleva la inervación motora a los músculos encargados de la expresión facial. Recordemos cuáles son los músculos de la expresión facial, que está el músculo orbicular de los párpados, el músculo piramidal de la nariz, el transverso de la nariz, el bucinador, que es el que nos permite silbar, el orbicular de los labios, el macetero, que este es el importante en la masticación de la comida. Entonces, recordemos, este recibe los impulsos gustativos de 2/3 anteriores de la lengua y proporciona inervación secretomotora a las glándulas salivales, excepción a la parótida y a la glándula lagrimal. En el nervio octavo, que tiene de nombre nervio vestibulocochlear o nervio auditivo o acústico, tiene de tipo inervación sensorial. El origen es lateral al séptimo par craneal. Su núcleo es el núcleo vestibular, núcleo coclear. La localización se localiza en el canal auditivo interno y tiene como función que la percepción de sonidos, rotación, gravedad, esencial para el equilibrio y el movimiento. La rama vestibular lleva impulsos para coordinar el equilibrio y el brazo coclear lleva impulsos auditivos. Acá nos muestra. Este tiene dos componentes, el nervio coclear o auditivo y el nervio vestibular, como les comenté. El primero se origina en la unión de los axones de las
de las células bipolares de los ganglios espiral de corticuya y finalizan en las células ciliadas internas. Y el vestibular se origina en los ganglios de Scarpa localizados en el CAI. ¿Qué es el CAI? Es el conducto auditivo interno y sus acciones constituyen los nervios vestibular superior e inferior. En el noveno par, que tiene el nombre nervio glosofaringeo, tiene de tipo inervación sensorial motor parasimpático, tiene de origen real el surco retroolivar del bulbo raquídeo. El núcleo es el núcleo ambiguus, núcleo salivar inferior, núcleo solitario. La localización está ubicada en el agujero yugular y tiene como función que recibe los impulsos gustativos del tercio posterior de la lengua y proporciona inervación secretomotora a la glándula parótida e inervación motora al músculo estilofaringeo y el músculo estilogloso. Bueno, entonces acá este par en el trayecto del par del noveno cruza con la arteria palatina ascendente y la porción inferior de la amígdala y ahí da origen a varias ramas. En el décimo par o nervio vago o neumogástrico tiene de tipo inervación sensorial motor, es parasimpático. Su origen real es el surco retroolivar de la médula oblongosa o bulbo raquídeo. El núcleo es el núcleo ambiguus, núcleo dorsal vaga motor, el núcleo solitario, la localización en el agujero yugular y tiene como función que proporciona inervación a la mayoría de los músculos laringeos y a todos los músculos faringeos, excepto al estilofaringeo que es inervado por el glosofaringeo. Entonces, este es un nervio mixto que es sensitivo, motor, sensorial y parasimpático. El nervio 11, que tiene el nombre nervio espinal o nervio craneal, también nervio accesorio o nervio espinal accesorio. Tiene de tipo inervación motor, su origen real es en las raíces craneales y espinales, tiene el núcleo ambiguus, el núcleo espinal accesorio. La localización está ubicada en el agujero yugular, tiene como función que controla los músculos esternocleidomastoideo y el trapecio. En este nervio, este par, es muy difícil observarlo así rápidamente por la resonancia magnética. Entonces se debe saber bien el recorrido de este para identificarlo mediante este método diagnóstico. Sin embargo, acá nos indiqué cuál sería el nervio accesorio, el 11 par. El nervio 12 o el nervio hipogloso tiene de tipo inervación motor, que es de origen real en su bulbo raquídeo. El núcleo es el núcleo hipogloso, se localiza en el canal del hipogloso y las funciones que proporciona inervación motor a los músculos de la lengua, excepto al músculo palatogloso, el cual es inervado por el nervio vago, y el músculo estilogloso, que es inervado por el nervio glosofaringeo, y otros músculos linguales importantes en la deglución, que es la formación del bolo alimenticio y la articulación de sonido. Aquí está indicado cuál sería el nervio hipogloso. Entonces, acá como un resumen de los tipos de pares que tenemos. Existen tres clasificaciones. Están los nervios sensitivos o sensoriales, los motores y los mixtos que son sensitivos motores. Entonces, en los primeros tenemos el olfatorio, el óptico y el auditivo. En los motores tenemos el motor ocular común,
el patético, el motor ocular externo, el espinal, el hipogloso. Y en los mixtos tenemos el trimigeni, el facial, el glosofaringeo y el neumogástrico. Acá es un esquema de la localización de los pares craneales. Acá tenemos el 1, el 2, acá está el mesencéfalo, en el cual está el 3, el 4, el puente de la protuberancia de Valorio, que está el 5, acá tenemos el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, y es par porque se encuentran aquí de 2. Entonces, ya como una patología o una afección, enfermedad, se llama la amaurosis fugaz, que es la lesión del nervio óptico que corresponde al 2, al número 2. Entonces, esta es la pérdida temporal de la visión de un ojo debido a la ausencia de circulación de la sangre. Afecta la retina, que es la capa que sensible a la luz de tejido, ¿verdad?, del glóbulo ocular. En su etiología, entonces, la amaurosis fugaz, esta no es una enfermedad en sí, pero en cambio es un signo de otros trastornos. Esta patología puede ocurrir por diferentes causas, es cuando de pronto un coágulo de sangre o un pedazo de placa bloquea una arteria en el ojo. Esta placa puede ser una sustancia de acumulación de grasa, colesterol, otras sustancias que también podrían formar las cataratas. En su fisiopatología, entonces, es una pérdida de visión. Puede mantener en principio como un inicio súbito, algo momentáneo también. Dando un ejemplo, es cuando un paciente presenta una reducción de la visión en un ojo y esto va aumentando su duración. Aquí se tiene en cuenta que la arteria olfatánica es la encargada de irrigar a la estructura del ojo y a la órbita. Es la primera rama de la arteria carótida interna y se dirige hacia adelante para atravesar el foramen óptico y penetra la órbita junto al nervio óptico, que es el nervio que se encuentra afectado. Y aquí tengo subrayado cuál es la arteria que se puede obstruir. Aquí los cambios morfológicos, entonces tenemos un ojo normal en comparación a uno que presenta esta enfermedad. Aquí está en rojo la retina, que es la que más se ve afectada y por ende afecta al nervio óptico, que es el encargado de recibir la imagen. Aquí en manifestaciones clínicas, entonces ellos mantienen migrañas retenidas, o sea, abundante dolor de cabeza constante, les afecta la luz, el sonido, a pesar de que usted les hable bajo, ellos sienten que les están hablando a un volumen extremadamente alto. La isquemia cerebral, que es que la sangre no fluye bien en el cerebro y puede estar muriendo este órgano por falta de oxígeno. La pérdida de visión binocular, es decir, en ambos ojos. Aquí se realiza un examen físico que se debe tener en cuenta los signos vitales e incluido la temperatura. Cuando se considera que el diagnóstico es por un ataque isquémico transitorio, se debe realizar un examen neurológico completo. Aquí se palpan los impulsos, los pulsos, el dolor al tacto, el seguimiento de luz. Aquí en el examen ocular consiste en medir la agudeza visual, evaluar los campos periféricos del paciente, evaluar los campos visuales centrales, examinar los reflejos, evaluar la motilidad ocular, examinar la visión de los colores, si de pronto ellos se están alterando, examinar los párpados, examinar la córnea,
y controlar el cristalino para evitar las cataratas, o si él lo tiene, qué tratamiento está consumiendo. Es un signo de alarma cuando, cuando la pérdida de la visión ya dura por largo tiempo y es en ambos ojos. Las causas, bueno, entonces hay enfermedades cardíacas, especialmente cuando el latido del corazón es irregular, el alcoholismo, el consumo de cocaína, la diabetes, antecedentes familiares con un accidente cerebrovascular, la presión arterial alta, el colesterol alto, la edad avanzada, el tabaquismo, en especial en las personas que fuman un paquete al día, tienen el doble de riesgo de tener un accidente cerebrovascular. En el diagnóstico es una evaluación médica con pruebas de función en los nervios craneales y por lo general se utiliza una resonancia magnética. Cuando los médicos consideran la posibilidad de que esta persona está afectada por un trastorno del par craneal, le hacen preguntas detalladas sobre los síntomas, también evalúan la funcionalidad de los pares craneales, pidiendo a la persona afectada que efectúe tareas sencillas, como ejemplo el desplazamiento con los ojos de un objeto. Aquí ya en el tratamiento, bueno, ya recordemos que esta enfermedad es una ceguera monocular que afecta a un ojo. La duración puede ser de unos minutos a horas, pero no menor de 5 minutos. Recordemos, es de síntoma de alarma cuando ya ocurre en los dos ojos, binocular. Entonces, en el tratamiento se tratan los dos trastornos causales. La causa es tratable, se debe comenzar de inmediato el tratamiento. En muchos casos, por ejemplo, en los trastornos vasculares, es improbable que el tratamiento salve el ojo afectado. Puede disminuir el riesgo de que ocurra el mismo proceso en el otro ojo que en el momento no está afectado. Aquí es considerado eh, para el diagnóstico unos métodos, que es la resonancia magnética, como lo he comentado, que es una forma no invasiva en el que el médico examina los órganos, los tejidos y el sistema. Los sistemas son imágenes de alta resolución y ayuda al diagnóstico de diversos problemas. La ecografía carotídea, que esta analiza las arterias, si están bloqueadas, estrechas, lo que puede aumentar el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Un electrocardiograma, que este muestra si su corazón está latiendo a un ritmo y que la fuerza también se encuentra normal. Esto es mediante electrodos que son aplicados en la piel. Eso sería los pares craneales, que son 12, y una afección en especial en el nervio 2, en el nervio óptico. Muchas gracias.